Creo que turismo ha habido desde que el ser humano anda por la Tierra. Unas veces obligado para sobrevivir, otras veces por el puro placer de viajar. La verdad es que como especie hemos demostrado que nos va esto de ir de un sitio a otro. Los avances de la tecnología y los cambios en las sociedades han ido modificando la forma en la que viajamos. La pregunta es, ¿hacia qué escenarios va esta actividad en los próximos 30, 40 o más años? Para contestar esta inquietud, hoy hablamos con Álvaro Carrillo, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Con 20 años de historia, el ITH es la respuesta del sector hotelero a los desafíos que los avances tecnológicos suponen a los empresarios de la industria turística. Álvaro, bienvenido al podcast Mentes Futuras. Muchas gracias, Alberto. Oye, para sintonizar, dinos, ¿qué es el turismo? ¿Qué es un turista? Bueno, pues turismo, y esto es la definición que viene en los libros y en la Wikipedia, es el hecho de viajar y te añaden viajar por placer. Lo que pasa es que cuando ya entras un poco al turismo en concreto, hay turismo de negocios, hay turismo de ocio, pero al menos la definición canónica es que turismo es el hecho de viajar por placer. ¿Y la definición de Álvaro Carrillo? Pues yo creo que turismo es el tiempo que le dedicamos a tener experiencias que están asociadas a algo que no es cercano a nosotros. Y aquí ya entra un poquito, y pensando un poquito a futuro, yo ligo totalmente el concepto de turismo a las experiencias. Y más si tenemos que pensar en el futuro y cómo la tecnología va a cambiar el concepto de viajar, lo voy a desligar del viaje y lo voy a ligar a la experiencia. Y aquí vamos a ver cómo la tecnología va a tener mucho que ver con cómo estas experiencias cambian y el concepto de viaje también cambia. ¿Qué opciones de turismo crees que hay hoy y que dentro de 30 años ya no existirán? Pues yo creo que la mayoría de ellas existirán, lo que pasa es que van a existir de una manera distinta, porque la tecnología va a estar detrás de todas ellas, o sea, va a existir muy poco. Es como tomarse ahora una dorada salvaje, que vas a algunos restaurantes y existen doradas salvajes. Es como si te dan, yo qué sé, huevos de gallinas salvajes. Y es como, bueno, sí, en algún sitio puede que existan gallinas salvajes y entonces puede que haya alguien que las... Pues será algo parecido, habrá el mismo tipo de turismo que tenemos, pero casi todo tendrá una capa digital. Y si no, dentro de 30, 40 años, yo creo que todo tendrá una capa de inteligencia artificial. Entonces, encontrar un turismo donde te vas de motu propio sin consultar a internet a un sitio comprando un billete y durmiendo en un hotel o en casa de alguien o yendo a la aventura, eso será, pues eso, precisamente, aventuras. Vamos a lo interesante. ¿Cómo crees que sería el turismo espacial? Por ejemplo, me planteo, en vez de hacer un crucero por las islas griegas, ¿puede ser un crucero que va por el espacio y visita lunas, satélites, otros planetas? Estoy pensando, por ejemplo, en un fin de semana a la Luna, o pase este puente en Marte. Y hablando de Marte, imagínate, Marte tiene la mitad de la gravedad que la Tierra. Entonces, imagínate un puente, una semana de wellness barra spa en Marte para tratamientos de regeneración, para estar más joven, aprovechando esto. ¿Tú ves esto? Sí lo veo, lo que pasa es que es un poco complicado. Yo soy ingeniero aeronáutico de formación, entonces de los viajes al espacio, los cohetes y naves, bueno, de hecho hice aeronaves y naves espaciales en la escuela, en la especialización. Entonces, lo único malo de todo esto es con la tecnología que tenemos ahora y la que va a haber en el medio plazo a 30, 40 años, ahí tenemos ciertas barreras de tiempo, de distancias y de tiempo. Entonces, lo que ha hecho Calleja ahora, el aventurero, pues ha sido el primer aventurero español que ha hecho turismo espacial y se ha ido yo creo que era con Amazon, se ha ido con Blue Origin al espacio. Y ha hecho ha hecho un vuelo suborbital, pero sí al espacio, y me imagino que saldrá en un programa fantástico. Entonces yo creo que eso ya lo ha hecho Calleja y me imagino que sale en televisión, y dentro de no demasiado tiempo, no hay que irse a 30 años para allá, dentro de 20 años sí que habrá turismo espacial en ese sentido, o suborbital, o si no directamente para irte a la estación espacial tal, o dar 3 vueltas en una nave, y yo creo que eso será caro para determinadas élites, eso lo podremos hacer. Y si ya hablas de irte a la Luna, pues ahí otra vez lo malo es el tiempo y que la preparación obviamente tiene que ser mayor, y si hablas de irte a Marte, pues ahí ya hablamos de unos tiempos mucho mayores de meses. Entonces, el único condicionante que hay con la tecnología que yo creo que va a haber de aquí a 30, 40, 50 años es que las distancias que hay en el espacio son las que son, y para hacer vuelos suborbitales o ponerte en órbita, eso sí lo vamos a ver, Mm. y será una cosa, pues eso, pues como, oye, nos vamos a las Islas Griegas o nos damos 3 vueltas a la Luna o 3 vueltas a la Tierra, eso lo veremos. Ya
aterrizar en la luna y tal es algo más complicado, porque ahí puedes tocar algo y no es que se te rompa. Se me ha roto la puerta del camarote. No, no. Te has cargado la nave o la estación. Y ir a Marte complicado simplemente por el tema tiempo. Pero eso lo vemos seguro. ¿Qué, te voy a decir paquetes, qué tipos de turismo crees que serían los más contratados allá por el año 2050? Mm, Aquí vamos, es que yo creo que vamos a, como usuarios, como personas, vamos a cambiar mucho. Y esto de Internet y con la inteligencia artificial, esto va a cambiar mucho. Entonces, a la hora de contratar viajes a eso, a largo plazo, oye, dentro de 25 años, 30 años. Entonces, ahora yo creo que estamos empezando a ver, y nosotros ya somos mayores, pero nuestros hijos o nuestros nietos, nosotros tenemos el concepto de Internet como un espacio en el hiperespacio, y chapó por los de marketing por el concepto de nube, porque cuando hablan de la nube tú dices, joder, tenemos todo en la nube y Internet está en la nube. Tú piensas que Internet está volando las ondas espaciales, igual que la televisión antes se movía por el espacio y eran las ondas espaciales, pues Internet es algo parecido, ¿no? Que está como por el espacio y tú mandas un mensajito y va por el ciberespacio y llega. Pero claro, el concepto de la nube son granjas de servidores que están metidas en naves industriales, si no están metidas pues debajo de una montaña en Wichita o debajo de un polígono industrial en las afueras de Toulouse, en Francia, que consumen mucha energía, mucha electricidad, hay que refrigerarlos y que consumen agua. Entonces, chapó por el de marketing, porque a esa nave industrial llena de cajas de ordenadores y de centros de procesamiento de datos, le puso como nombre la nube. Y dijo, es que los de marketing son unos fieras. Porque una cosa más industrial, sin nadie dentro, solamente las cajas de ordenadores uno tras de otro y tal, que consume energía, que consume y tal, le ponen de nombre la nube y lo venden. Y tú dices, chapó por ellos. Pues esta nube se consume mucho con la inteligencia artificial. Y entonces nosotros ahora, los usuarios, vamos a dejar de buscar cosas en Internet. Y ahora estamos hablando y quiero buscar algo en Internet y me voy, si es un portátil o un fijo, tecleo en el teclado, busco algo y me da una respuesta, lo busco en Google o lo busco donde sea. Pero con esto de la inteligencia artificial vamos a dejar de buscar en Internet y vamos a hablar con Internet. El interfaz que vamos a tener con Internet no va a ser el teclado, sino que va a ser la voz. Y esto nos lo dirán nuestros nietos, nos van a mirar con cara de póker, igual que a mí en la escuela. Yo, cuando empecé a estudiar ordenadores, había una asignatura de ordenadores y empezaban por el principio, como había que hacer las cosas con las tarjetas perforadas, el Fortran, el lenguaje C, el C++. Y dices, ostras, las tarjetas perforadas. Y entonces decías, ¿y por qué había que introducir una tarjeta con perforaciones en una máquina para que meter unos datos y que te saliesen otros? Pues nuestros nietos van a pensar lo mismo del teclado que estamos utilizando nosotros con los ordenadores. Era como, ¿y para qué le escribíais palabras a los ordenadores? ¿Y para qué? O sea, para hacer cosas en Internet había que teclear, porque para ellos lo más natural es que van a hablar con Internet. Y esto va a ser un cambio que vamos a ver en el corto plazo, porque yo ya, de manera natural, si tengo que buscar cosas en ChatGPT, le preguntas una cosa con mensajes de voz, te responde, si lo que te responde no es lo que querías, le vuelves a repreguntar y tal. Y esto va a ser un cambio porque el concepto de Internet va a cambiar. Entonces, cuando estamos pensando en un viaje, ya vamos a dejar de buscar y en función de qué listado de enlaces nos ha salido en la respuesta de Google, pues mira, este es de Booking, este es de Amadeus, este es de Wikipedia, este es de. Y en función de la confianza pinchas en uno o en otro, aquí vas a hablar y no vas a ver un listado de enlaces, te va a salir una respuesta. Y Internet y el concepto de Internet y el de página web lo vamos a empezar a olvidar, porque no vas a ver ninguna página web. Tú vas a hablar con tu procesador, con tu agente virtual, que va a ser el de OpenAI de Microsoft, el de Google, de que sea. Tú vas a hablar con él y él te va a dar respuestas, pero no vas a ver ninguna página web. Dices, ostras, entonces la Internet como tal, igual y todo deja de ser tan B2C, el concepto de página web deja de tener tanta importancia, porque el contenido en Internet se va a optimizar para el usuario final, la página web, pero puede que se optimice para los buscadores de inteligencia artificial, no para personas, sino para máquinas. Y entonces puede que los contenidos en Internet empiecen a ser muy útiles para ser encontrados por las inteligencias artificiales, pero no tan útiles para ser encontrados por los 7.000 millones de habitantes. Y si le das un paso más allá, y es lo que está avanzando ahora Elon Musk con la empresa esta Neuralink, dices, y a nuestros bisnietos o a nuestros tataranietos le van a decir ellos a sus abuelos, que van a ser nuestros nietos, y vosotros hablabais con Internet. Dice, si yo pienso una cosa, y a través de Neuralink, el casquito este que tiene los electrodos y entonces detecta, estos están haciendo un proyecto, no me acuerdo cómo se llama, que ya te ponen un chip. No sé si va a ser tan invasivo dentro de 50 años. Yo creo que la tecnología habrá avanzado un montón, pero directamente pensarás en algo y el entorno
que ahora lo llamamos Internet, pero yo creo que dentro de 50 años la digitalización de las cosas, el IoT, habrá llegado mucho más. Entonces, el entorno reaccionará en función de tus pensamientos o tus emociones, porque no solamente te detecta a ti quién eres y qué cara estás poniendo por reconocimiento facial, no, sino que con las ondas cerebrales, no sé si te tendrás que poner un casco como en la película esta de Clint Eastwood de Firefox, que tiene que coger un avión que se controla con la mente y tal. Pues esto era de los años 80. Fíjate, hace 40 años ya los americanos en las películas de ciencia ficción decían que los aviones se controlaban, tenía que ser en ruso y ese era el kit de la... Eso quiere decir, tenía que verse en ruso, no le valía cualquier idioma. Efectivamente, aquí sí, aquí además son políglotas las máquinas. Entonces yo creo que al final la interactuación que vamos a tener con las máquinas, que si te vas luego a Terminator, pues las máquinas son malas y tal o buenas, pero interactuaremos con las máquinas y las máquinas con nosotros de una manera mucho más natural. Y entonces, claro, el concepto de buscar un viaje. ¿Qué es un viaje? Por eso al principio, ¿y qué es un viaje? Para mí van a ser experiencias, porque las experiencias puede que las pienses, puedes que las busques, puedes que las tengas que experimentar a lo largo de un periodo de tiempo, pero yo creo que vamos a cambiar muchísimo nosotros porque vamos a interactuar con Internet y esto nos va a cambiar desde el punto de vista personal. Claro, los niños pequeños ahora, ¿cómo aprenden? Aprenden porque escuchan hablar en un idioma y asocian palabras con determinados conceptos, experiencias o situaciones. Pero si al final para interactuar con el mundo no hace falta hablar, porque directamente va a reconocer la máquina qué pensamiento, qué sensación o qué emoción tienes en el cerebro sin tener que conceptualizar una palabra. Ojo, que esto, o sea, ahora estamos aprendiendo en base a conceptos y emociones que ligamos a palabras y a partir de ahí construimos nuestro pensamiento. Pero ¿cómo narices va a evolucionar la mente plástica de un bebé de meses o de un niño de 1 o 2 años si cuando empieza a hablar, igual y todo en su casa hay un silencio absoluto porque sus padres se comunican sin tener que verbalizar porque las máquinas interactúan con ellos en base al reconocimiento que hay en neurociencia? Entonces yo creo que vamos a cambiar un montón y claro, los viajes y la experiencia vital de tener experiencias en salidas, saliendo de la zona de confort pueden ser infinitas, pero el mundo que se abre es brutal. Entonces, lo que te preguntaba al comienzo, ¿en qué experiencias estarían pensando las personas para el año 50 en cargar un viaje? Entonces, lo que te preguntaba al comienzo, ¿en qué experiencias estarían pensando las personas en 2050 a la hora de encargar un viaje? No, pensarán experiencias, que para ellos sean aspiracionales, experiencias que han tenido. Y aquí, habrá una diferencia que a día de hoy existe, pero que no es tan yo creo que no es tan importante, la diferencia entre lo virtual y lo real. Oye, yo es que hay experiencias de metaverso y me puedo meter en una película para experimentar algo, pero no deja de ser una experiencia virtual que puede ser un sucedáneo o un anticipo o una preventa. Oye, si te vas a las pirámides de Egipto puedes verlo así, te dan una vuelta volando con un dron por las pirámides y las ves desde el punto de vista virtual. La tecnología va a avanzar muchísimo y con unos cascos de realidad inmersiva entonces podrás, pero eso no dejan de ser experiencias cortas en un espacio de tiempo, porque puedes estar minutos, horas con unos cascos de realidad virtual. Yo creo que como máximo el espacio que le puedes dar es el espacio que le das a ver una película o una serie. Puedes estar unas cuantas horas con unos cascos puestos, pero estás conectado en tu vida real y física, estás desconectado de entorno. Entonces, siempre vamos a tener la diferencia entre el viaje virtual, que será increíble, acojonante, dentro de 10 años, y luego la experiencia real de vivirlo personalmente y de pasar tiempo en ese escenario que es, y lo que te decía yo, aspiracional. Lo bueno de la tecnología del futuro, que te va a poder mostrar exactamente lo que tú piensas que estás necesitando, incluso lo que tú todavía no sabes que necesitas. Y en un momento dado, cuando buscas una experiencia de vacaciones, oye, yo quiero relax. Estoy muy cansado, estoy estresado, quiero relax. O quiero más familia y estar con mis hijos que les he visto poco. Entonces, casi yo creo que ese papel que antes hacía la gente de viajes de entenderte, empatizar contigo y ofrecerte exactamente lo que tú querías, ese papel lo van a cubrir muy bien las máquinas. Y a partir de ahí, ofrecerte experiencias que en lo real cubren todas tus expectativas que estás teniendo y yo creo que van a ser experiencias reales. Y ese va a ser el punto diferencial del viaje. El viaje, el turismo, va a seguir siendo la parte real de esa experiencia. Puede que en la parte previa tengas mucha experiencia o mucha inspiración o mucho metaverso, mucha realidad inmersiva, que veas, pero al final yo creo que el turismo va a ser la experiencia real, dedicar tiempo a una experiencia. Ahora estamos acostumbrados a que sean días o semanas,
puede que sea mucho más corto. Oye, pues que mi viaje de turismo a la Luna al final han sido 3 días, o que me he hecho un viaje suborbital y han sido solamente 7 horas. Pero yo creo que sí que vamos a diferenciar todavía el viaje real a un desplazamiento, el salir de la zona de confort y luego todo lo que puedas hacer sentado en tu casa con unos cascos. Y yo creo que esa es la diferencia entre el viaje real premium caro y el otro. Eso que acabas de decir del Firefox de los años 80 me recuerda a otra película de 1990 llamada Desafío Total, Total Recall, en su versión original, con Arnold Schwarzenegger. En ella los malos eran una corporación, igual que como ocurría con Robocop, que lo que hacía era venderte implantes de recuerdos. Vamos, que el cliente quería recordar unas vacaciones en Júpiter, que en realidad nunca ha tenido ni ha estado ahí, y paga porque se las metan en la memoria. ¿Esto sería un tipo de turismo? Porque luego recuerdas nítidamente playas o planetas en las que en realidad nunca estuvo. Bueno, recordarlo nítidamente, si el recuerdo no es demasiado bueno, yo creo que lo terminarás olvidando. Aparte de implantarte el recuerdo, te tendrían que dar también un buen álbum de fotos en físico, porque si no se nos olvida lo que hemos hecho y eso nos pasa, y eso los años. Sí, sí, pues tenemos un bonito álbum de bodas, porque es que si no, de la boda hay muchas cosas que te olvidas. Pero como tienes un álbum de fotos que pagaste bien caro, entonces te acuerdas muy bien de la boda, porque muchas veces de lo que te acuerdas es del recuerdo que comentas con los amigos o que comentas con tu familia, el hecho en sí lo olvidas y lo que siempre recuerdas es el recuerdo o la foto o lo que tienes. Pero yo creo que sí, eso será una posibilidad. No sé, aquí hay mucho de ética y mucho de tecnología, pero yo creo que igual que antes, la parte turística de esto que estábamos comentando de la película de Desafío Total será una parte pequeña. Lo importante es si vamos a ser capaces los humanos de implantar recuerdos para olvidar traumas, para, desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, tratar personas que tienen, desde luego, muchísimas cosas en la cabeza que les están generando muchos problemas. Y al final, yo creo que como producto residual sí que había unos viajes o recuerdo de unos viajes que si luego en realidad yo creo que te venden, dentro de 15 años, te venden una propuesta de viaje que por un lado tienes, oye, durante 3 días te vienes aquí, te enchufamos en una cámara de realidad inmersiva, además como un viaje con un traje áptico que te permita tener sensaciones físicas en todo el cuerpo y que además puedas deambular por unas zonas y aquí estás viendo, y me da igual que sean en las pirámides de Egipto de antes, o te puedes ir a Turquía, o te puedes ir a Sudáfrica a ver leones. Y después de esa experiencia de realidad inmersiva, te implantan unos recuerdos en el cerebro y te dan un álbum de fotos niquelado. O sea, tienes la experiencia niquelada. Y eso será, entre comillas, el viaje fácil del que hace esto, porque, uno, el recurso turístico ha desaparecido y entonces no puedes irte a ver leones a Sudáfrica porque ya no queda ni un solo león en Sudáfrica. O opción dos, el que no tiene capacidad física o de desplazarse ese tiempo o monetaria, porque a lo mejor ver leones en Sudáfrica cuando queden dos, pues será carísimo. Entonces yo creo que esto será la solución barata en los viajes low cost, serán estos basados en realidad inmersiva por un lado y luego los recuerdos por otro. Sí, pero aquí yo creo que va a avanzar mucho. Cambiando un poquito de tema, ¿qué profesiones nuevas crees que aparecerán en este nuevo turismo del año 2050 o incluso más allá? Sí, sí, no, va a haber muchísimas oportunidades, todo lo que sea, no tanto por la parte más matemática de desarrollo tecnológico, de data y de cosas de estas, sino por la parte de esto cómo liga al sector turístico y esto cómo liga para crear estas experiencias que te decía antes y enganchar al cliente con estas experiencias. O sea, al final, ¿cómo consigo aprovechar la tecnología esta de Neuralink, de ponerme un casco con electrodos y entonces consigo sacar los recuerdos del cliente? Pues y eso al sector turístico en una agencia de viajes o al sector turístico en un tour operador, ¿cómo consigo paquetizar con esto y tener un nuevo producto que pues, se pueda vender de manera previa o que sea simplemente la introducción de un viaje real y por $100 te vendo una experiencia de 2 horas en Sudáfrica en realidad virtual durante 2 horas? Que es el primer pago del viaje a Sudáfrica que te voy a vender por 5.000 porque bla, bla. Entonces, esas profesiones que liguen los desarrollos tecnológicos que va a haber por la parte neurocientífica social y por la parte de tecnológica hard de inteligencia artificial, ligar esos dos mundos con la creación de producto para ese cliente que estábamos diciendo que va a pensar con Internet, porque claro, el concepto es de buscar en Internet a hablar con Internet a pensar en Internet. Entonces, el que consiga definir estos productos para pensar en Internet, claro, tú interactúas con las máquinas pensando en ello
pero en un momento dado aquí tiene que haber business. Aquí tiene que salir la convicción del cliente de que quiero viajar o al metaverso o a las playas de no sé dónde. Y ahí tiene que estar una empresa concreta con un producto concreto para hacer que esa persona se movilice o compre algo. Entonces, esas personas que van a ser el nexo de unión entre la tecnología, la neurociencia, el marketing y la empresa, yo creo que son las que van a definir nuevos modelos de negocio. Y a partir de ahí, ancha es Castilla, vamos, el que ponga en la mesa, encima de la mesa, lo que el cliente quiera y lo que el cliente al final está tirando, bien. Pero ¿por dónde ver el cliente? Eh, yo es que, claro, estamos hablando de películas que hemos visto hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, y estamos pensando si nos vamos a quedar en Matrix o si va a ser más Desafío Total o si nos vamos a ir a, ¿cómo se llama la de Stallone que hace de malo? Terminator. La empresa Globe Trender sacó este mes de enero del 25 un interesantísimo artículo sobre el turismo dentro de muchos años. Y una cosa que me pareció fascinante es que ese viaje turístico fuera, por ejemplo, a la Italia del Renacimiento, absolutamente equipado con un traje háptico, incluso metido el turista en una solución para aislarlo de estímulos externos y así centrar la atención en ese mundo virtualmente recreado. Incluso recuerdo que hay una película basada en un videojuego, Assassin's Creed, en la que el protagonista está suspendido de una especie de brazo mecánico y conectado a una máquina que le permite un viaje interactivo a la Sevilla del siglo XV. ¿Tú crees que veremos de aquí a 20, 30 o 40 años estas experiencias turísticas de viajes temporales? Sí, sí, yo creo que esta realidad inmersiva lo pasa, yo creo que tiene unos condicionantes físicos, pero son los que yo veo a día de hoy, que son los de la duración, porque luego tienes necesidades físicas, biológicas, que tienes que ir al baño, tienes que beber agua, tienes que comer. Entonces, yo creo que el límite máximo de estas experiencias totalmente inmersivas, que a una mala, oye, te pones un traje de estos áptico que te hace sentir, te tumban en una solución salina que estás flotando y a partir de ahí te ponen en los sentidos, ojo, vista, tacto, todo para que tengas una acción, eso sí es solamente sentir, pero si no, te ponen así tal cual y te dejan en un espacio como un campo de fútbol y entonces tú ahí te mueves para arriba, para abajo, tirando, pero en un momento dado tu cuerpo necesita o ingerir algo o desechar algo, que es el tiempo físico material que tenemos para ver una película o para ver una obra de teatro o para ver. Entonces, en ese momento te tienes que desconectar, tienes que romper esa sensación de aislamiento total que te da la realidad inmersiva y romper y, oye, es que tengo que hacer pis o tengo que beber agua o tengo que comer. Entonces, esas experiencias se van a dar y además se van a dar, yo creo que van a ser bastante baratas porque van a ser masivas. Lo que pasa que tiene un límite para que no se conviertan en un viaje. Y es que en un momento dado tienes que desconectar porque tu cuerpo tiene que interactuar con la naturaleza. Cortar y luego volver a enchufarte si quieres. Entonces, el concepto viaje, y por eso decía que tiene que haber ahí tiempo, el concepto viaje, ¿puedo estar 3 días seguidos en la Toscana del Renacimiento? A lo mejor estás durante 3 días conectado 3 horas, corto, 3 horas, corto, 3 horas, corto, porque no tiene, o sea, no puedes lograr la inversión total porque en un momento tienes que ir a hacer pis y en un momento tienes que comer y beber. Y entonces esa interactuación que necesita nuestro cuerpo todavía, hombre, te puedes tirar ahí y decir, oye, y si estás conectado con sonda y tal, y estás como en coma, pues entonces sí, pero yo eso ya no lo llamaría turismo. No, yo tampoco lo veo, ni siquiera me apetece. Pero oye, en vez de una película o serie en la plataforma de streaming, casi mejor compartes un día de la vida a Miguel Ángel. Sí, no, además, lo bueno de estas, o al menos las experiencias que yo he tenido, es que tú tienes el control de cómo se desarrolla la acción. Al final, yo creo que era Altran, antes era una compañía francesa que la absorbió, no me acuerdo quién la absorbió, y ellos ya tenían los cascos estos de Neuralink y en función de dónde enfocases la visión, la imagen que tú estabas viendo se trasladaba a ese punto y podías accionar cosas simplemente con la mente. Entonces tú te fijabas en un cajón y hacías la intención de mover el cajón y el cajón, en tu realidad inmersiva, el cajón se abría. ¿Qué es lo bueno de esto? Que tú estabas inmerso en un escenario, pues eso, en la Toscana Renacimiento, y tú podías interactuar y decidir, no estabas pasivamente viendo una película, sino que tú eras parte, eras protagonista de la película con ciertas restricciones, pero yo imagino que de aquí a 10 años esto habrá avanzado bastante, donde tú ibas tomando decisiones y no tenías por qué físicamente moverte, no tenías que ir hasta el cajón y poner la mano de una determinada manera, no, no, simplemente pensando y queriendo tomar determinadas decisiones, los electrodos detectaban que había ondas cerebrales en tal parte del cerebro y entonces actuaban. Entonces, lo bueno de esto es que
tú estás definiendo cuál es el guión de la película o de la historia o la recreación en la que estás metido, y yo creo que eso, en la parte en que te da a ti el protagonismo, hace que eso efectivamente sí se pueda pensar como algún tipo de viaje, porque tú estás tomando decisiones, no estás viendo un documental, sino que estás dentro de haciendo determinadas cosas en función. Y yo creo que eso sí que va a avanzar bastante, y lo he dicho antes, y creo que en comparación con el coste real de desplazarse y viajar, va a ser bastante barato. ¿Ves algún perfil nuevo de turista para el 2050? Sí, porque habrá muchos que desgraciadamente se queden con esta parte, con la parte virtual. Habrá muchos que se queden con la parte virtual, o desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista, y yo creo que hay muchas películas, no me sale el nombre de ninguna. Yo creo que era, ¿cómo se llamaba? La de Wall-E de Disney, que salió un robot como supermono y tal, y al final los humanos éramos todos gordopilos de 200 kilos que nos movíamos como una especie de silla de ruedas volante y tal, porque estamos todo el rato conectados. Pues yo creo que desgraciadamente va a haber muchas personas que salgan poco de casa porque estarán conectados, y este tipo de experiencias y emociones que les va a dar la realidad virtual, o es que llamarlo, ahora lo llamamos realidad virtual, pero dentro de poco será tan real que va a ser muy burdo llamarle realidad virtual. Para ellos eso será suficiente. Entonces, no tendrán, o les encantaría a lo mejor viajar, pero desde el punto de vista físico, por sus características físicas, por el tiempo necesario y por la pasta que cueste, pues habrá viajes que serán elitistas, y que habrá mucha gente que conozca muchísimos destinos y los conozca muy bien, incluso mejor que los que viven allí o están allí, porque todos los fines de semana yo me voy a Milán y me conozco Milán de arriba abajo, al derecho y al revés. Claro, si una persona va todos los sábados por la tarde y todos los domingos por la tarde a Milán, a recorrer Milán de arriba abajo, es que ni los locales. Hay un libro que luego se convirtió en una buena película, Ready Player One, de Ernst Klein, en 2018. En ella, la gente vive en un mundo paralelo llamado Oasis, que es donde está realmente la acción y casi la vida. En esa misma línea de argumento está la película Surrogates, con Bruce Willis, de 2009, en la que la gente está encerrada en su apartamento, en su piso, y sus gemelos digitales son... No sé, yo tiendo a pensar mucho hacia adelante y me dije que vamos a preguntar a Lauro Carrillo, que sabe mucho de turismo, y como le gusta la ciencia, oye, ¿toda esta forma de viajar y casi de vivir puede causar adicción a la gente que se mete en estas aventuras virtuales y que luego renuncia a las experiencias turísticas físicas reales por culpa de la realidad extendida que está claro que va a pasar a ser extendidísima? Sí, yo creo la realidad extendida, o sea, la realidad aumentada extendida, yo creo que sí que va a tener muchísimo futuro en la parte que aumenta y da más valor y personaliza la experiencia real que estás teniendo. Pero la experiencia real sigue estando ahí. Lo que comentábamos del metaverso, Ready Player One o estas películas, yo creo que sí que va a ser una posibilidad. Lo que pasa es que, al menos a mí, a día de hoy, yo creo que estamos enganchados a las redes sociales, pero no las redes sociales desde el punto de vista de las experiencias virtuales que allí te dan, desde un punto de vista inmersivo. Sí nos enganchamos a este tipo de experiencias, pero a día de hoy la tecnología no es lo suficientemente buena, o no ha encontrado el clic para conseguir que nos enganchemos a los mundos virtuales. A TikTok sí, y a Instagram también. Te puedes tirar horas en Instagram, pero no te tiras horas en el metaverso a día de hoy. Entonces, yo creo que el punto crítico será cuando estas redes sociales consigan virtualizarse y que las personas quieran estar en ese espacio virtual, que ahora son simplemente experiencias que ves viendo vídeos de gatitos, de tus cantantes o de tus influencers, lo que sea. Y a día de hoy sí que estamos enganchados a ese tipo de redes sociales, y perdemos en la economía de la atención, dedicamos muchísimo de nuestro tiempo a ver estas redes sociales. Y todavía, yo creo que afortunadamente como tú, no han conseguido que esa adicción sea a mundos virtuales. Somos adictos a las redes sociales, pero todavía no a los mundos virtuales. Y yo creo que la solución, o al menos por donde van a ir los tiros, es que nos vamos a enganchar a las realidades aumentadas. Vamos a tener algún tipo de dispositivo, muchos dispositivos en la ropa, en el coche, cerca nuestro, incluso puede que nosotros estemos en pelotas en una playa nudista, pero haya tecnología alrededor nuestro, y dices, pero si es que no tengo ningún dispositivo, y dices, no, no, es que no hace falta que lo lleves tú. El dispositivo que lleva ese, la cámara que está en el chiringuito y tal y cual, permiten saber quién eres, qué es lo que quieres, y te están mandando un mensajito de vente al chiringuito que te damos un 2 por 1 en no sé cuántos. Estás, y cómo he sabido que me gusta el Bacardi con limón, y me están ofreciendo un Bacardi con limón aquí, y es que no tengo ni móvil, pero te van a reconocer. Entonces, esa realidad aumentada, yo creo que sí que va a ser mucho más real, porque desde el punto de vista económico tiene sentido.
el personalizar la experiencia a través de la tecnología tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque al final caes, al final pagas, al final lo haces. Y entonces va a ser un incentivo, estos mundos virtuales van a ser un incentivo en realidad aumentada para que la experiencia sea mucho mejor, con mucho más valor, donde vayas. Obviamente vas a pagar más y vas a disfrutar más. Entonces, por ahí yo creo que sí que van a ir los tiros, que sí que vamos a tener muchísima más tecnología en realidad aumentada en nuestros viajes, en el mundo de experimentar, en el mundo de estar disfrutando de una experiencia y tener a tu lado el pepito grillo, decir, no, no, pues esto ya está bien, pero ahora tienes que irte a no sé dónde, o en este momento siéntate, si tienes una terraza, siéntate a tomarte una copa, porque dentro de media hora se va a poner el sol y en media hora va a llegar todo el mundo y se va a querer sentar, y entonces siéntate ahora, en media hora va a estar todo lleno. Entonces, todo este tipo de realidad aumentada que te da el consejo preciso en el momento adecuado, yo creo que lo vamos a terminar utilizando porque va a tener sentido como turistas y va a tener sentido económico. Y la realidad virtual que nos haga quedarnos en casa viviéndolo, pues lo que hemos comentado antes, sí, va a ser el mundo virtual, pero yo creo que el mundo real va a ser el que nos va a hacer tener experiencias, que es el quid de la cuestión, que las experiencias sean realmente memorables. Y eso a día de hoy yo creo que, hombre, puedes tomar drogas o puedes meterte un implante, como hemos dicho antes, pero las experiencias vividas y recordadas del mundo real, yo creo que van a ser las que van a dominar el futuro. Hace 3 años estuve en un congreso sobre metaverso y sanidad. Vinieron 3 de los principales expertos de España en metaverso y cada uno contó una cosa. Tenían preferencias diferentes en lo visual, es decir, alta definición, baja de resolución tipo Wii y algo intermedio. En lo que estaban de acuerdo eran en 2 cosas. Una, que el verdadero reto del metaverso es que la gente tenga razones para entrar, para ir a él, y dos, que quien diga que es un experto en metaverso miente porque ellos mismos no tienen ni idea de hacia dónde realmente irá al final. El metaverso la verdad es que ya puede funcionar. De hecho, en el año 2001 nació Second Life, como sabes, y en ese espacio virtual ya había partidos políticos como Izquierda Unida que daban mítines ahí. Volviendo al motivo, tiene que haberlo para que la gente vaya al cine, se meta en Instagram, alquile un coche en un rentacar o en otro, o vaya a un hotel de playa o de montaña o de centro. ¿Cuál crees que sea el principal aliciente para que la gente entre en esa experiencia turística virtual en vez de irse a ver físicamente las pirámides de Egipto o los bosques del Canadá? No, pues lo primero, ahora el cacharro que tenemos encima es el teléfono móvil. Dentro de 15 o 20 años, no sé cuál será, no sé si serán unas gafas o una reproducción holográfica de un avatar virtual, pero en fin, ahora es inmediatez y cercanía. Oye, es algo que tengo en el teléfono y una cosa es que antes nos aburríamos y no pasaba nada. Y ahora parece que es que si tienes 10 minutos de tu tiempo donde estás sentado en un banco mirando las nubes, o ahora en Madrid viendo llover, pues parece que va a venir el diablo y te va a aniquilar. Entonces, por aburrirse no pasa nada, pero en el mundo actual en el que vivimos, es que si no tienes algo entre tus manos, estás perdiendo tu tiempo. Entonces, tenemos no sé si es un comportamiento vital de la inmediatez, donde tenemos que estar haciendo algo de manera permanente. ¿Qué es lo que tenemos? En el bolsillo un cacharro que nos conecta con el mundo. Y entonces nos conecta con el mundo y a través de las redes sociales conoce nuestros gustos y nos da lo que nos da gustirrinín. Es como, ay, ráscame aquí, dame un masajito aquí en la espalda y tal, pues es el cacharro que no nos llega a dar el masaje en la espalda así chungo, placentero, que te quedas diciendo, ay, qué gustito, pero en el cerebro sí empiezas a soltar dopamina y, ay, qué guay, fíjate, y este vídeo y este otro vídeo. Entonces, vamos a ver exactamente cómo conseguimos que esto se enganche con pero al final es la satisfacción de la dopamina de estar utilizando algo que me da cierta retribución en el cerebro psicológica de siento placer o siento gusto por estar haciendo esto. Y por eso digo que no tengo ni idea de por dónde van a ir los tiros, pero a la hora de conseguir el enganche con estas plataformas virtuales inmersivas, tienes algo que te genere dopamina, pero desde el punto de vista de interfaz tiene que ser algo fácil. El gesto que tenemos todos es muy sencillo. Saco el teléfono del bolsillo, ¡plup! Y doy 2 teclas y ya está. Y estoy viendo cosas o escuchando cosas. Entonces, eso es lo complicado de la realidad inmersiva, que la interfaz que tienes con la máquina es complicado. Te tiene que anular vista y, en la mayoría de los casos, sonido. Entonces, ya te pones un casco que te aísle, entonces es un poco complicado. No sé si a través de cascos de estos de Neuralink, los cascos con receptores para saber exactamente qué puede ser algo parecido, pero para mí esa es la barrera de entrada de la realidad inmersiva, que te aísla. Mientras que un teléfono o una tablet directamente lo sacas del móvil y empiezas a pasar, y cuando levantas la vista y ves
y sigues otra vez, bajas la vista y estás otra vez mirando el teléfono. La realidad inmersiva tiene una barrera de entrada que es la interfaz, que yo creo que es complicado que se convierta en un... No porque sea caro, porque no, porque es o estás en lo inmersivo o no estás en lo inmersivo. Es complicado. Y la parte de realidad aumentada yo creo que sí que tiene esa chance de poder ser ese interlocutor o ese intermedio, donde sí que estés viviendo lo real, pero con información, ese pepito grillo aquí puesto en la oreja o en el hombro, donde te van dando información, inputs, que si encima son de valor. Por eso yo creo que más que la inmersiva que te aísle, es la realidad aumentada que te dé más valor y más datos de lo que tienes. Y siempre, como dices tú, alguien haciendo negocio detrás, claro, que si no, esta fiesta la tenemos que pagar o con nuestros datos, o con nuestros comportamientos, o con nuestro dinero. Todos los expertos con los que estoy hablando me dicen, el futuro de la interacción con los ordenadores es la voz. Pero a mí me sigue pareciendo muy raro ver a gente como loca hablando sola por la calle. Es decir, la imagen ya sé que está hablando vía cascos con alguien, pero claro, estás mirando de frente y me sigue pareciendo un poco extraño. Y luego creo que hay problemas de privacidad, a menos que estés solo, vas a compartir con todo el mundo una conversación con tu pareja preguntando, ¿realmente me has puesto los cuernos con el vecino? Mm. Porque lo dices, ¿no? Lo escribes y te contesta. Sí. Y el del quinto, no sé, hay cosas que socialmente todavía, y créeme que tengo imaginación, me cuesta ver. Pero bueno, te quiero contar, una de las entrevistas de Mentes Futuras fue con José Carlos Pulido, el CEO de Inrobix. Es una empresa dedicada al desarrollo de la robótica social, que yo nunca pensé que esas dos palabras irían juntas. Pero lo hay, estos robots que dan conversación, un poco a veces en plan bodybot. Sí, Y entonces le pregunté, oye, ¿tú ves un día que se pongan a hablar dos inteligencias artificiales entre ellas? Digo, sí. claro. Un día no, Y ya pasa. entonces, te pregunto a ti, experto en turismo, ¿habrá algún tipo de establecimiento especializado en sitios de descanso o wellness para entidades cibernéticas? Uf, hombre, yo creo, a bote pronto me suena extraño. Sí, No hombre. creo que tengan, hombre, eso es lo bueno o lo malo. Desde el punto de vista de negocio, son máquinas. Mm, Y como tales, a día de hoy, ojo, y a día de hoy, con todos está los claro. peros y todo lo que tengan, a día de hoy no tienen derechos. Entonces, si no tienen derechos, desde el punto de vista técnico, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros tenemos vacaciones porque desde el punto de vista físico nos cansamos, y luego tenemos que desconectar en lo físico y en lo psicológico del trabajo que estamos desempeñando. Y lo bueno o lo malo de las máquinas es que no tienen que desconectarse más allá del mantenimiento. Pueden funcionar 24/7, 365, y aquí paz y después gloria, a no ser que Entonces, me suena un poco extraño, a no ser que desde el punto de vista técnico haya inteligencias artificiales, que esto puede pasar, ¿eh? Nosotros tenemos un cerebro que es maravilloso y que no tenemos ni puñetera idea cómo funciona, que necesita hacer un reset todos los días y dormir. Que tú lo piensas y dices, ostras, esta máquina es fundamental, es maravillosa, pero tú imagínate que te compras un coche y te dicen que un tercio del tiempo que tienes de funcionamiento al día tiene que estar parada para descansar. Dices, ostras, pues ese es nuestro cerebro. No sé si las inteligencias artificiales que están funcionando necesitan, para funcionar bien, descansar de cuando en cuando. Me da a mí que las están diseñando, y no tengo ni idea de redes neurológicas, pero a que les están diseñando para que funcionen 24/7. Entonces, bajo mi punto de vista, a no ser que sea necesario desde un punto de vista técnico, no creo que las máquinas lo necesiten. Luego, dicho esto, yo no creo que se les empecemos a dar derechos a las máquinas, pero yo no tengo ni puñetera idea de legislación laboral y de por dónde van a ir los tiros. ¿Que van a pagar impuestos? Sí. Las máquinas van a pagar impuestos porque de algún sitio tiene que salir la pasta. Y Mm. si las personas trabajamos menos o no trabajamos, entonces, ¿quién trabaja? Pues entonces, ¿van a pagar impuestos los robots? Sí. ¿Van a tener derechos laborales? Uh, pues no lo sé, pero es una buena pregunta, desde luego. Pero yo creo que técnicamente me cuesta. Igual que las mascotas, sí, tú te vas de vacaciones y la mascota tiene que estar bien cuidada y tal, pero el asistente personal, y además yo soy muy friki de la Guerra de las Galaxias, y entonces C3PO y R2D2 me encantan, pero ¿qué daño han hecho al mundo de la robótica C3PO y R2D2? Porque todo el mundo, cuando piensa en robots, piensa en C3PO, cibernoide, traductor con 3.000 lenguas, y como que no, que los robots no son eso, pero en fin. Eso es lo que pensamos todos, y claro, uno llega con su R2D2 a su hotel y con su perrito Yorkshire, y su perrito aquí muy bien, y su robot aquí también le vamos a cuidar muy bien. Yo no creo que esa parte B de vamos a cuidar a su robot muy bien va a ser necesaria, pero igual y todo sí que es necesario el
disponer, ahora hablando, el disponer la habitación de tal manera donde tú puedas tener a tu mascota, pero también puedas tener a tu robot asistente. Porque habrá robots asistentes y pensamos en un robot asistente, pero dices, ¿y qué es un robot asistente? Puede ser un R2D2 o un C3PO, o puede ser un carrito de bebé motorizado que te sirve y que tú no tienes que empujar. O puede ser pues en el mismo hotel, los carros que llevan los maleteros para llevar las maletas, pues esos directamente van solos. Entonces, el espacio del hotel tiene que estar pensado para que estos robots puedan interactuar y entonces cuando lleguen al hotel, que el robot hable cuando lleguen al ascensor, que el robot hable con el ascensor, que pueda llamar al ascensor, que pueda pulsar una planta del ascensor, que pueda salir, que pueda llamar a la puerta, todo eso autónomo y sin nadie por medio. Entonces, la ubicación física del hotel puede que no esté pensada para que R2D2 y 3PO se lo pasen muy bien, pero sí puede que esté pensada para que los pasillos, las puertas y las habitaciones sí que tengan cabida para tener este tipo de robots dentro. Y puntos de recarga y estas cosas. Es decir, la pregunta iba un poco más no tanto por los derechos como por las necesidades. Porque como ya has intuido, es más por razones técnicas y de mantenimiento. Sí. Y claro, tú puedes llevar tu coche a un taller de primer nivel o un taller guarro en una esquina que ni lo limpian y que vete a saber de dónde salen las piezas. Entonces, claro, no deja de ser una prestación más del vamos a dejarlo en establecimiento hotelero, a los Hanos. Entonces, claro, nos preocupamos de su perrito, lo bañamos, tenemos peluquero, tenemos psicólogo de perros, le hacemos un mantenimiento, actualización, lo que sea, a su entidad cibernética. Bueno, esto ya nos ha Si hay pasado. un negocio, ya habrá gente ofreciéndolo. Esto ya nos ha pasado, pues, salvando las distancias, obviamente, porque esto fue justo, yo creo que después de la pandemia. Hicimos un estudio en el ITH antes de la pandemia sobre cuáles eran las tecnologías más relevantes para los hoteleros. Y entonces preguntamos a los hoteleros y nos dijeron, oye, las herramientas de revenue, no los CRM, no, lo importante es la gestión de redes sociales y la gestión del pricing. No, tenemos que estar metidos en el Big Data. Por aquel entonces, algún iluminado hablando de Big Data en el año 19-20. Y luego en el año 2021 le preguntamos a los clientes, no a los hoteleros, sino a los clientes, de cuáles eran las tecnologías más importantes en el sector hotelero para tomar una decisión de ir a un hotel o ir a otro hotel. ¿Qué dijeron los clientes? Que lo más importante era Wi-Fi, que pudiesen utilizar el Wi-Fi muy potente, gratis, y para ver sus series y tal en sus cacharros. Y la segunda tecnología más importante es esta que estabas tú diciendo, que por favor, encima de las mesillas de noche y no debajo, hubiese muchos enchufes para poder enchufar los cargadores, que al final no deja ser el mantenimiento de los robots que teníamos en el año 2021, que teníamos tabletas y teléfonos móviles. Pues ya en el año 2021 los hoteleros estábamos muy preocupados, que es que tenemos que gestionar el PMS, la interoperabilidad, ¿no? Y las herramientas de revenue y los channel manager y tal. Nosotros muy preocupados por nuestras tecnologías y el cliente te decía, yo quiero un wifi gratis súper potente y por favor, que es muy sencillito, que los enchufes en las habitaciones no estén debajo de la mesilla de noche, que estén encima de la mesilla de noche y si puede haber uno más, porque querían que el mantenimiento de sus robots, llamando a los teléfonos inteligentes robots, fuese lo más sencillo posible. Pues Sí. por ahí van los tiros. Al final, no hay nada como preguntar al cliente qué es lo que está dispuesto a preguntar, a comprarte. Lo Mira, demás y es que son se olvida tantas prestaciones. veces, pensamos que somos tan listos y que tenemos tanta razón en todo, y muchas veces, hombre, puedes preguntar al cliente o si no, ole tú, sacar un producto y ver si el producto tiene éxito, pero es mucho más barato preguntar al cliente antes. Sí, sí. Oye, para ir terminando, 2 preguntas más. Ahora hay cada vez más ciudades que limitan el número de turistas. Mm. Hay un números clausus, llega un momento que ponen el cartel de aforo completo. ¿Qué pasa con la gente que no cabe, que se queda fuera? ¿Qué harán? No, esto es un tema de planificación. Esto es planificación. No es que te prohíban llegar a la ciudad, porque no es que te prohíban llegar a la ciudad, pero cada vez los recursos por los que tú has decidido ir a esa ciudad para tener esa experiencia, da igual que sea ver la Sagrada Familia o irte a la Plaza de España en Sevilla o entrar dentro, que a día de hoy, pues entrar dentro de la Plaza Mayor de Madrid. Y entonces hay determinados recursos que se tienen que planificar y al final tienes que decidir, oye, y esto va de cupos. Y entonces el recinto, la experiencia que yo tengo, es una cosa que se puede panelar y entonces es un área cerrada y entonces yo doy el cupo de 7 a 7:30, 7:30 a 8. Y en principio simplemente, oye, ¿cómo se puede visitar? Tienes que meterte, sacar un ticket y entrar y es gratis.
pero tienes que planificar que tú vas a ir a ver ese recurso turístico tal día a tal hora concreta. Y a partir de ahí, hombre, si eso lo pones y la gente más o menos te lo compra, que yo creo que a día de hoy casi todos estamos acostumbrados, creo que si quieres ver no sé cuántos, tienes que sacar un ticket antes. Luego ya cobrar o no cobrar, depende de cuál sea la política del destino del recurso para tirar millas. Y la opción B es que desde el punto de vista virtual, tú puedes decir, si usted quiere venir aquí, pues tiene que llegar, estas son las fechas, usted se planifica. Y si no, opción B, tiene esta maravillosa recreación en realidad virtual donde, o directamente en la página web, o si no poniéndose unas gafitas, puede disfrutar de qué es lo que sería la experiencia y si le gusta tanto, pues entonces venga al destino y disfrútela en real. Pero al final eso es lo bueno y lo malo de estar en la vieja Europa, que somos unos recursos que desde el punto de vista, claro, somos la vieja Europa, pero llevamos escribiendo la historia desde el principio de la historia. Quitando los 2000 primeros años que la historia fue egipcia, luego ya cuando los griegos empezaron a despuntar, a partir de ahí hemos escrito la historia. Bien, mal o regular hasta mediados del siglo XX. Pues entonces, claro, como hemos escrito la historia, hemos dicho que los sitios que más molos de la historia están, ¿dónde? Pues donde los hemos escritos, en Europa. En Europa. Entonces, en todo el mundo, el nivel inspiracional de los recursos históricos de Europa es brutal porque hemos escrito la historia 17 veces a nuestro buen saber y entender. Entonces, todo el mundo quiere venir a Europa a ver determinadas cosas. Y los recursos son los que son. Y el turismo, yo creo que sí, a pesar de la coyuntura que tenemos actualmente, la globalización va a ir cada vez a más porque viajar cada vez va a ser más barato. Entonces va a ser más sencillo viajar y te vas a plantar donde quieras muy barato. Pues eso, por Ryanair te vas por $10 a Bérgamo. Y una vez que estás en Bérgamo un sábado por la mañana dices, bueno, ¿y qué hago aquí? Pues ya veré, pero es que venir aquí me ha costado $10 solo. Entonces, bueno, entonces viajar cada vez va a ser más barato y desde el punto de vista de Europa, no España, de Europa, vamos a tener que gestionar el éxito, porque vamos a ser un destino aspiracional y veremos cómo se quiere salir de aquí, si desde el punto de vista tecnológico para que puedas verlo desde el punto de vista de realidad inmersiva o desde el punto de vista de precio, vamos a subir precios o desde cuotas, pero vamos a tener que gestionar el éxito porque somos lo que somos. No hay más Fontana di Trevi, no hay más Torre Eiffel, no hay más Gaudí, hay el que hay y está donde está. Entonces la demanda va a seguir aumentando, el viaje cada vez va a ser más barato y vamos a tener que gestionar el éxito, que dentro de la coyuntura económica actual no está mal. Álvaro, ya para terminar, de entre esos 30, 40, 50 años, ¿qué crees tú que estará aportando la versión evolucionada del turismo para construir un mundo mejor? Uf. Yo creo que el turismo, y lo hemos hablado bastante a lo largo de la charla, el turismo va a ser lo diferencial entre lo virtual, que vas a estar viendo y disfrutando de esa experiencia virtual, pero que es experiencia virtual sin salir de tu zona de confort, sin moverte, y el turismo va a ser lo que te haga salir de esa zona de confort y te haga moverte, te haga viajar, te haga experimentar. Y sobre todo, que yo creo que es la parte buena en cuanto a qué va a aportar el turismo aquí, que nos va a hacer conocer en real otras personas y otras culturas. Lo otro va a ser la enciclopedia virtual, el mundo virtual, y vas a estar en el metaverso mirando lo que sea, interactuando, todo muy bien, pero ese punto de realidad que nos dé el turismo saliendo de nuestra zona de confort, yo creo que es lo que va a aportar que cambiemos el chip. Esto lo decían siempre, oye, ¿y cómo se te ocurran cuando eres joven y piensas que tienes la razón en todo y que eres invencible e inmortal? ¿Todo esto cómo se te cura? Pues viajando. Y yo creo que el turismo es ese punto de realidad que te va a dar para intentar salir o que sea la cura a ese mundo endogámico de la tecnología, que si quieres y tomas la decisión, puedes pasar una vida en tu zona de confort ojo, trabajando con tu familia y tal, pero en tu zona de confort, con cada vez mejores experiencias virtuales, y el turismo es el que te va a hacer esa experiencia real. Hoy hemos estado viendo algunas ideas y reflexiones sobre cómo sería el turismo en un futuro, allá por el año 2040, 2050. Y hemos tenido a Álvaro Carrillo, director general del ITH, Instituto Tecnológico Hotelero. Álvaro, muchas gracias por pasarte por Mentes Futuras y darnos estas pinceladas para programarnos y planificarnos para hacer un buen turismo dentro de unos años. Muchísimas gracias a vosotros y a ver si dentro de 30 años hacemos otra y corroboramos lo que hemos metido de la pata, que sobre lo hemos metido muchísimo. Gracias, Álvaro. Y hasta aquí este episodio de Mentes Futuras, el podcast de quienes ven más allá de hoy. Te esperamos en el próximo.